Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El pasado 25 de marzo de 2025, la comunidad indígena de Tonalá dio a conocer una medida que no se había tomado en Jalisco: la constitución de un decreto sobre casi 51.5 hectáreas del Cerro de la Reina como área natural protegida y espacio biocultural de la comunidad indígena Nahua de la demarcación. Los comuneros destacaron en conferencia solemne un nuevo hito en la historia de la conservación del patrimonio natural y cultural de Jalisco y procedieron a firmar y sellar el decreto que avala el deseo de proteger este espacio. La declaratoria se da en el contexto de una disputa de más de 10 años para impedir la urbanización de la montaña más alta del oriente de la ciudad. Durante ese periodo han estado enfrentados al ayuntamiento de Tonalá, al que acusan de defender los intereses inmobiliarios. Durante todos esos años, el actual alcalde tonalteca, Sergio Chávez, ha sido actor dominante por haberse reelecto en el cargo. Territorio Reportaje lo buscó para tener una versión oficial sobre el tema, pero al cierre de esta edición no había respondido a la solicitud. La base del decreto comunal es la sentencia emitida el pasado 23 de enero por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa del Estado de Jalisco, en la que se reconoce el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada respecto al territorio que abarca el Cerro de la Reina, considerado parte de su territorio sagrado. Con este decreto se consolida el posicionamiento de la comunidad en su prolongada lucha por la defensa del Cerro de la Reina en procesos futuros. Aunque la tenencia de la tierra del área decretada por la comunidad indígena no es comunal, sino estatal, municipal y privada, ya existen antecedentes jurídicos en los que los juzgados han limitado el uso y el usufructo de un territorio al demostrarse su valor religioso e histórico para una comunidad indígena, argumentan. Un ejemplo es la sentencia definitiva 596/2008, en la que se obligó al gobierno de Jalisco a restaurar el sitio sagrado conocido como Paso del Oso, destruido por la construcción ilegal de una carretera en el ejido de Tenzompa, fuera del territorio de la comunidad indígena de Santa Catarina, Cuexcomatitlán. Otro ejemplo es el amparo 819/2011, mediante el cual desde 2012 se ha mantenido la suspensión de actividades mineras en una superficie de más de 140,000 hectáreas, donde se ubica la región sagrada de Viricuta, en el desierto chihuahuense, estado de San Luis Potosí. La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 57, establece que la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que la Secretaría o los entes públicos pretendan realizar en territorio indígena o aquellas cuya realización pueda afectar directamente a las comunidades indígenas u originarias, al tener un impacto sobre sus derechos o sus intereses, deberá estar sujeta a los principios de consulta y consentimiento expreso, previo a cualquier ejecución de trabajos o servicios relacionados que tengan injerencia con su esfera territorial. Bajo esa premisa, agrega la comunidad tonalteca, el decreto promulgado tiene efectos que todas las autoridades deben considerar. La determinación de hacer el acto de su publicación el 25 de marzo reviste simbolismo, señala la activista integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, María Teresa Figueroa. ¿Cómo se conforma el colectivo Tonalá? ¿Qué historia tiene? ¿Quiénes están ahí? Sí, el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina nace a partir del intento que hubo de privatización en 2015, cuando se intentó hacer un centro artesanal y restaurantes y cosas así, y dejaron fuera del cerro a las personas que iban... ¿Yolcan o algo así? Yolcan, sí. Sí, entonces la comunidad de Tonalá y sobre todo quienes hacíamos uso del cerro, quienes van a correr, quienes van a hacer ejercicio, quienes vamos a pasear, empezamos a ver que pues no era posible que nos arrebataran con tanta facilidad este territorio que es común a todos y que nos es tan importante y tan grato. Y en el curso de nuestro proceso de cuidado del cerro, nos encontramos que la comunidad indígena tiene siglos defendiendo ese territorio y se ha ido perdiendo de alguna manera, pero ahora nos unimos a ellos porque, bueno, ellos tienen peso jurídico. Sí, la comunidad indígena entonces acaban de ganar un amparo en que se protege todo el espacio del cerro y alrededor se dice que no puede hacerse nada si no es previa consulta a la comunidad indígena.
Explíquele a los que nos están viendo por qué es valioso, por qué es importante el Cerro de la Reina, qué valores ambientales, naturales, sociales, culturales tiene. Sí, mire, para quienes vivimos ahí y para la zona metropolitana, pues es el único espacio de área verde. Si visitan Tonalá, Tonalá tiene mucho comercio, mucho transporte, desordenado, la verdad, pero bueno. Y el cerro es el único espacio, el cerro y la unidad Revolución son los únicos espacios de área verde. Entonces, para llevar a los niños, yo trabajo en los semilleros creativos de Secretaría de Cultura, y cuando tenemos que hacer un paseo, pues está el cerro, no hay otro lugar. Es nuestro único espacio de entretenimiento, de recreación, pero además tiene un valor histórico y un valor ambiental. Históricamente, pues se sabe que desde tiempos muy antiguos fungía como un observatorio astronómico por la altura que tiene, y también como un espacio administrativo para los espacios prehispánicos que ahí habitaron y que fueron muy, muy amplios, ¿no? A partir del Jictepet, que era su nombre originario, Cerro del Ombligo, se administraba prácticamente todo el valle de Atemajac. Todos estos, creo que tlatonazgos, estaban administrados desde ahí. Dominaba toda el área metropolitana, así que es ahora área metropolitana. Así es. Y después de la conquista, que lamentablemente se perdió mucho de la información, de la cultura, de los valores previos, porque fue una guerra de exterminio cultural. Ahí fueron históricamente las batallas que hubo entre los invasores y los originarios. Precisamente el 25 de marzo se conmemora una de esas batallas, creo que una de las primeras, porque está documentado por Fray Antonio Tello, de que fue la llegada de Nuño de Guzmán, y que como era el método de los gobernantes prehispánicos, recibían a la gente de buena manera, los recibían con flores, con manjares, con danzas, o sea, era una forma de evitar los conflictos bélicos. Sí, diplomacia, digamos. Exactamente. Y en ese momento estaba Sigualpili, señorita o señora Zapocintli, Flor del Zapote. Ella era la gobernante, la cacique, y ella recibió de buena manera, según dice la crónica, a estos primeros invasores, y posteriormente hubo una serie de batallas que se realizaron en el Cerro de la Reina. O sea, el Cerro de la Reina es un sitio histórico. Es un sitio histórico, y además es un sitio, ya le dije, para los contemporáneos recreativo. Es un sitio histórico, es un lugar espiritual para la comunidad indígena y para quienes de alguna manera hacemos meditación, hacemos vinculación con la tierra y con el universo. Pues es un espacio sagrado. Quien va y se para ahí en un amanecer, en un atardecer, desde luego que es todo el ambiente sagrado. Se siente los elementos de agua, tierra, viento, fuego, que dan origen al proceso que después hará el barro y todo esto, están ahí presentes en el cerro. Entonces, para nosotros es sumamente importante espiritualmente. Y bueno, está la capilla de la Virgen de Guadalupe, que de alguna manera retoma todos estos antecedentes espirituales que ha habido desde los tiempos. La gente va mucho a la capilla. Ahí es pues un espacio de oración, y lo ha sido no solo a partir del catolicismo, sino se entiende que ha sido desde tiempos muy, muy antiguos. Y quien vaya lo vive. Sí, y me dice valores naturales, me imagino que el tema de la recarga de agua es muy importante. Exactamente, es eso, como todos los cerros, nuestros antepasados le llamaban el Altepet, Atl, agua, Tepel, cerro, porque todas las montañas, todas las elevaciones, pues son zonas de infiltración, de recarga hidráulica, y el Jictepet o Cerro de la Reina no lo es menos. Es una zona de recarga hidrológica, y en las faldas del cerro hay manantiales, empiezan cauces que van a dar a Tonalá
y a toda la cuenca del río Osorio. Entonces, estas festividades de las cruces, que cada cruz está en un pozo de agua, estos pozos vienen, esta agua de los pozos, pues viene del cerro, y todos los ríos y arroyos que lamentablemente ahorita están muy contaminados o se han mezclado con las aguas negras, vienen del cerro. Entonces, entre otras cosas, lo que decretó la comunidad indígena está la restauración ambiental de toda el área del cerro y su área de influencia ambiental. Platíqueme, ¿cómo está el cerro en este momento? ¿Cuál es el estado de sus árboles, de sus bosques, de sus praderas? No sé, descríbame un poquito el cerro. Mire, el cerro ha sido muy dañado, muy lesionado, entonces necesita definitivamente una restauración. Desde hace 10 años que estamos trabajando en el colectivo, anualmente reforestamos y todas las semanas, todos los domingos, vamos a hacer limpieza y vamos a regar. Entonces ahorita hay varios árboles, hay muchos árboles con respecto a lo que había hace 10 años, pero todavía está muy pobre. O sea, lo que han reforestado ha sido exitoso, pero hace falta reforestar más. Sí, hace falta reforestar más porque hubo un amparo que el colectivo hizo en 2019, el amparo que es el número 15, no es amparo, perdón, es una queja en derechos humanos y es una recomendación por derechos humanos, la 15-2019, en que se le obliga al gobierno municipal, a que proporcione el agua para el riego, que eso es lo único que están cumpliendo, pero también se deben de hacer prevención de incendios, las guardarrayas, el recoger la maleza, el compostear, y eso no se ha hecho. Las autoridades de la comunidad han explicado la medida. El secretario Felipe Bernabé López se dice confiado en que se respetará el espíritu de la ley. Ya lo veníamos desde hace mucho anhelando todo este objetivo y el 25 de marzo del 2025 se nos hizo la gran justicia de proclamar este decreto de protección al Cerro de la Reina para que ya no haya más destrozos en el cerro, tanto de la fauna silvestre como de la tierra sagrada que tenemos con nuestros vínculos ancestrales. ¿Qué superficie tiene este decreto y qué tipo de medidas prácticas se están tomando para impedir que haya este desordenado desarrollo urbano que ha tenido? Tiene 51 hectáreas y 475 metros de protección de superficie, y tenemos las medidas de que no queremos que ya haya tala de árboles ni tampoco que haya infraestructura sin el debido respeto y permiso a la comunidad indígena, que que todas las administraciones anteriores a esta siempre han querido hacer y destrozar todo lo que hay dentro del Cerro de la Reina, como son los mantos acuíferos y biodiversidad de fauna silvestre, tanto hasta de animales, por decir así, y aparte el patrimonio de la comunidad indígena de Tonalá. Entiendo que no toda esta superficie es de la comunidad indígena, o sea, el decreto incide sobre otro tipo de propiedades. Sí, la comunidad indígena tiene más terreno y se extiende a mucho más hectáreas, pero ahorita nos enfocamos más a lo que es lo de la superficie del cerro, porque no queremos allí que ya empiecen a destrozar todo lo que es esta fauna y este pulmón de aire del pueblo. Parece que hubo un juicio de amparo que ustedes promovieron, un juzgado federal les otorgó la protección y ese es el fundamento para tomar esta decisión legal, porque es una decisión que está tomando la comunidad con su asamblea, ¿verdad? Es una decisión, digamos, interna. Sí, es una decisión a consecuencia o a raíz de este amparo que ganamos con la inmobiliaria, de que querían hacer allí una infraestructura de muchas torres, hasta de 30 metros de altura, entonces iban a tapar, precisamente iban a destruir mucho la biodiversidad y, como les digo, los más acuíferos que tenemos ahí en nuestro cerro. Y aparte de eso, violan
porque nunca nos han pedido permiso y nomás a diestra y siniestra hacen lo que les da la regalada gana a los políticos, por decir así. ¿Cómo fue el día o cómo ha sido el diálogo con el Ayuntamiento de Tonalá? El Ayuntamiento otorga los permisos, pero quiero suponer que esto o el Ayuntamiento está de acuerdo o por el contrario se va a molestar ahora que se enteró. El Ayuntamiento no está de acuerdo con esto que ya proclamamos. Claro que se va a molestar porque siempre han hecho lo que han querido. Entonces hoy tienen que pedirle permiso a la comunidad indígena como nosotros que no queremos ser dueños automáticos, pero sí tenemos todo el derecho de administrar y proteger lo que nuestros ancestros nos dejaron como herencia milenaria, más aparte que allí es la lucha de resistencia que desde 1530, un 25 de marzo de 1530, que llegaron los invasores españoles a nuestros ancestros o aborígenes en aquellos años. ¿Ya ha habido algún contacto a partir de que ustedes hicieron pública esa determinación el 25 de marzo? ¿Ha habido algún contacto de las autoridades municipales, algún mensaje, alguna idea de sentarse a platicar el tema? No ha habido contacto, sí ha habido una invitación, pero así como general, pero así para sentarnos a platicar a la mesa, para poder dialogar en qué términos vamos a quedar, tanto civiles como administrativos, no ha habido. ¿Por qué el ayuntamiento está tan enfrentado a la comunidad indígena? ¿Por qué el ayuntamiento no trata de conciliar los intereses de ustedes con los del propio ayuntamiento? Entiendo que es el mismo alcalde, entonces supongo que ya ha tenido un tiempo perentorio para poderse sentar a platicar del tema, ¿no? Yo pienso que hay intereses allí, no sé qué intereses, pero que hay intereses que no quieren reconocernos como autoridad y dueños del territorio del Cerro de la Reina, porque se niegan a diálogo. Ya en emisiones pasadas hemos buscado querer entablar diálogos y siempre se nos ha negado. ¿Qué pasaría si el ayuntamiento se pasa por encima a la decisión de ustedes y decide dar un nuevo permiso? ¿Qué medidas legales y en el propio territorio ustedes pueden tomar? Lo que pasa es de que ya con este decreto que la autoridad de la comunidad indígena Anáhuac de Tonalá hizo el 25 de marzo, todo lo que el gobierno, tanto municipal como estatal federal, quiera intrometerse en hacer excavaciones o lo que quieran así hacer, que no le pidan permiso a la comunidad, hay sanciones y más aparte se les tumba a 3 días, se les cae el castillo que ellos quieran formar. Digamos que ustedes gracias al amparo pueden recurrir a la autoridad judicial para exigir que sea sancionado el ayuntamiento si comete abusos. Sí, podemos recurrir al juez que nos dio el gane del amparo. ¿No sabe si el ayuntamiento ese amparo lo recurrió, lo objetó? ¿Hay un proceso judicial vivo todavía o ya es cosa juzgada, como se dice? Pues ya es cosa juzgada, pero le busca, ya sabe que el político siempre anda buscando por dónde entremeterse, es como la humedad, se va metiendo, pero hay ley, ya con este amparo que el juez nos dio y lo ganamos, podamos tumbarles cualquier teatrito que quieran hacer. Rodolfo Pila Reyes, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, destaca que es una lucha vieja y desigual, pero también pone en relieve la importancia del conocimiento de los derechos de las comunidades tradicionales ante los intereses económicos de corto plazo que devastan muchas regiones naturales y patrimoniales del área metropolitana de Guadalajara. Internamente, ¿cómo se vive este decreto? Supongo que hay un consenso de todos los comuneros o hubo un debate respecto a qué tenía que hacerse con el Cerro de la Reina. Bueno, como decreto pues que se decretó, sentimos prácticamente por primera vez una gran alegría, ¿no? Y un gran entusiasmo, pues por lo mismo, porque se dio y se llevó a cabo pues este decreto. O sea que todos los comuneros lo apoyan. Todos los comuneros están apoyándonos, sí. ¿Cuántos comuneros hay? Pues para mí Tonalá, prácticamente todo el municipio es pueblo originario, ¿no? O sea, todo Tonalá es, pues ahora sí que... Pero digo, ustedes tienen una asamblea y ¿cuántos participan en la asamblea? Bueno, contamos como con 400 elementos, miembros pues, que conformamos el núcleo de la comunidad indígena. Los 51 hectáreas que del decreto
es una fracción solamente de la comunidad. ¿Todos son terrenos comunales o hay terrenos de otro tipo? Contamos con un título virreinal y ahí especifica y acredita pues la extensión territorial, que prácticamente son 4 leguas alrededor de todo el municipio. Entonces es una superficie ampliamente muy extensa. ¿Y toda esta superficie de la resolución presidencial está ejecutada y en manos de los comuneros? No, más bien ya está un poco más devorada más por la mancha urbana que por los miembros comuneros. ¿La comunidad sigue teniendo vida campesina o son más bien pobladores urbanos y actividades urbanas ya? Pues más bien ya actividad campesina ya muy poca, precisamente porque ya los espacios ya están reduciéndose de más a menos, ¿no? Digo, sí, pues sí, ya hay muy poco espacio como para la agricultura. Ahora, son terrenos de uso común, quiere decir que son de todos, a final de cuentas, de todos ustedes. Pues sí, prácticamente. Ahora, ¿usted como presidente ha recibido alguna comunicación o algún afán de dialogar el tema con el Ayuntamiento de Tonalá? Mire, para ser preciso exactamente, el día del decreto se nos acercaron, no directamente funcionarios, digamos, de arraigo, ¿no? Algunos por ahí supongo que son, pues, asesores de algunos, funcionarios más bien. Se nos acercó con la finalidad, pues, de hacernos una invitación a participar ya, o sería como un inicio, pues, como de acercamiento hacia nosotros para poder, pues ahora sí que a lo mejor tener un poco más de, ahora sí, digamos, contacto con nosotros o comunicación con nosotros para, pues no sé, lo que ellos tienen algún plan por desarrollar, ¿verdad? Entonces nos hacen la invitación para que nos integremos, pero primero lo vamos a analizar a través de la propia asamblea. ¿No ha habido amenazas, no ha habido presiones? Bendito sea Dios, no, pero bueno, no estamos exentos después de esa posibilidad. ¿Qué inmobiliarias o qué empresas constructoras están siendo afectadas por la medida de ustedes? No les sabría decir con exactitud qué inmobiliaria es, de dónde vienen o quiénes son, pero bueno, pues ahí estamos en esa lucha, pues, y bueno, pues, momentáneamente creo que, o definitivamente ya, pues ya prácticamente ya los hacemos a un lado, ¿no? Ahora, ¿qué hay en el Cerro de la Reina ahorita? Me refiero, ustedes están respondiendo a un problema de que ha sido invadido por desarrollos urbanos. ¿Cuánta gente habita ahí? ¿Cuántas casas hay? ¿Tienen más o menos diagnosticado? ¿O las 51 hectáreas son zonas que no han sido ocupadas todavía? Dentro del territorio, pues, del polígono que tenemos ahí en el registro, sí hay muchas cercas muy pegadas ya, que no deberían estar ahí, pero bueno, pues ya están ahí, pero de cualquier manera tendremos que dialogar con todos los habitantes que están cercanos por ahí. Pero digamos, las 51 hectáreas y piquito, que son las que decretaron, están libres. Esas sí están, contamos con el espacio libre. Si todo el cerro estuviera libre, si no hubiera sido invadido, ¿cuántas hectáreas serían? No, pues muchísimas, no sé en su totalidad, pero sí sería una dimensión muy amplia. ¿A ojo de buen cubero el doble o más? Puede ser que más del doble. Entonces ustedes están llegando, entre comillas, un poco tarde a proteger. Bueno, hemos mantenido esta lucha no de ahorita, ¿no? Bueno, su servidor ya tiene 50 años en esta lucha. O sea, primero fue mi padre, que fue el primer representante indígena de Tonalá. A su muerte, bueno, pues yo ya tomé la estafeta, pues, que él tenía. Ahora, ¿por qué no se les había ocurrido en tantos años recurrir a esta figura como la que recurrieron legalmente? Pues ahora sí que mi papá sí recibió muchas amenazas, tuvo muchos anónimos de muerte, e incluso se enfrentó con personas que le pusieron el arma en el cuerpo, pero pues él era muy valiente, pues. No era, pues no buscaba problemas ni eso, pero tampoco tenía miedo. Y dijo, bueno, pues lo que pase, ¿no? Pero nunca pasó nada, gracias a Dios. Pero sí. ¿Confía que vaya a ser respetado su decreto? Esperemos que sí. Esperemos, pues, porque lo ampara la ley, ¿no? Y es una ley decretada. Ojalá y la respete.
Las poco más de 51 hectáreas protegidas por el decreto comunal son lo que resta de la montaña no urbanizada. Un mapa con el plano de la superficie y su zonificación revela que la huella urbanística se acerca a 40%. La intención no es que la zona se quede sin tocar porque está muy deteriorada. Por eso el colectivo pugna porque el gobierno del estado decrete una zona de restauración ecológica similar a la que se dio en el Cerro del Tajo, en los linderos entre la ciudad y el bosque La Primavera, y que ha sido la primera aplicación histórica de un artículo de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que data de casi 40 años. Esta es la segunda parte de la entrevista con la activista María Teresa Figueroa del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina de Tonalá. El colectivo se ha dedicado a reforestar y a regar y a dar mantenimiento a lo que se ha reforestado, pero falta muchísimo, pues es un cerro muy grande. Entonces tenemos ciertas zonas, la que está sobre Avenida Sigualpili y la que está al norte del cerro, que ya tienen arbolitos grandes, que ya se ve, pero hay zonas que han perdido mucho suelo, que al quitársele la maleza, al quitársele la hierba, pues también se ve el suelo. No hay obras de mantenimiento y de restauración, que es una de las exigencias del decreto y que está además ya comprometido el gobierno municipal y el gobierno estatal por la recomendación que aceptaron, que fue en 2019. ¿Tiene usted una estimación de cuánta gente visita Cerro de la Reina? No sé si haya datos mensuales o anuales. No tengo. Sobre todo considerando que no hay áreas verdes por ahí, es la única, ¿no? Es la única, y toda la gente que hace ejercicio, toda la gente miles de personas, ¿no? Deben ser miles, no tengo el dato, la verdad, no tengo el dato y no creo que nadie tenga el dato porque no hay una forma de medir, porque al ser cerro tiene distintas entradas y hay gente que le gusta entrar por las piedras y caminando, hay caminos, hay un área de entrada por vehículos, pero sí entre quienes van a las cuestiones de lo que hay en la iglesia, hay canchas, entonces los que van a hacer deporte, hay grupos de danzantes que ahí practican la danza todos los fines de semana, y la gente que va a correr y a caminar, que va diariamente. Entonces sí deben ser miles de personas, y los que van a pasear y a disfrutar, porque en ese cerro se ve desde el amanecer hasta el ocaso, se ve todo el... No, y se ve toda la zona metropolitana, supongo, ¿no? Metropolitana, exactamente, todo el Valle de Temajac y el camino a Los Altos. Entonces es un lugar bellísimo y es descuidado, deteriorado ambientalmente, pero que se puede rescatar con un poco de voluntad. De hecho, lo estamos rescatando. ¿Ustedes tendrían una propuesta que hacerle al ayuntamiento o al gobierno del estado de un proyecto de cómo hacer un parque bien hecho, pues? Mire, no queremos que sea parque, queremos que sea cerro. Es un cerro, es una zona. Entonces estamos trabajando en este momento ya para entregar al legislativo la propuesta de área natural protegida en su modalidad de zona de recarga hidrológica en el aspecto de restauración ambiental. Eso está en la ley y sí se puede. O sea, tiene que haber restauración, pero sí es una zona de recarga hidrológica y está dentro de áreas naturales protegidas. Tanto la comunidad indígena como el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina están haciendo esa propuesta, pero la comunidad indígena, de hecho, bajo su autoridad como comunidad indígena, que ya está reconocida, pues tiene todo el derecho de haber hecho ese decreto. Lo que falta es la vinculación con los gobiernos estatal, municipal, federal, para que se haga todo el trabajo hacia esa área natural protegida, restaurarla. Y sí ya está bien redactado este decreto, tanto lo que ellos dijeron como ya la forma de manejo que se va a entregar próximamente a los legisladores para que ellos hagan el exhorto al gobierno del estado.
Quiero pensar entonces que es algo parecido a los decretos que emitió el Ejecutivo en la zona límite de la Primavera, que hubo 2 decretos de restauración ambiental. Así es, como el del Tajo. Sí, eso es, ya está, o sea, ya existe la figura, ya la comunidad indígena lo decretó y la comunidad indígena tiene toda la autoridad porque ya tiene personalidad jurídica y son quienes han mantenido ahí por siglos ese espacio y nos hace falta que el Ejecutivo del Estado lo reconozca, lo decrete y se hagan todas las actividades para dar un plan de manejo que ya lo tenemos redactado porque en el colectivo hay de todas las profesiones y de todos los oficios y entre todos hemos trabajado para hacer esta propuesta de manejo. Ahora, ¿a qué intereses se están enfrentando? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿quiénes son los que están en contra del esfuerzo de ustedes? Ese es el gran problema, porque las inmobiliarias, las desarrolladoras, justamente son las que constantemente están tratando de que se modifique el uso del suelo y el gobierno municipal, no sabemos por qué, pero siempre está de acuerdo con las desarrolladoras. Por eso no recurrimos al gobierno municipal, porque hemos sido ignorados totalmente a lo largo de los últimos 12 años. Sí, desde antes de que existiera esto del Yolcan y todo esto, ya estaban tratando de construir ahí, siempre han tratado de urbanizar y de privatizar. Nos duele que nuestro gobierno municipal sea tan insensible a las demandas de los ciudadanos. Queremos un pedacito de cerro donde ir a sentarnos abajo de un árbol. Como es lógico, las inmobiliarias no se han quedado de brazos cruzados. En el amparo se identifica a Construcciones de Montejo SADCB como tercera interesada. A juicio de la activista, lo más lamentable es que el propio ayuntamiento defiende estos intereses. Estuvieron oponiéndose al amparo que interpuso la comunidad indígena para que no construyeran, le llamaban edificios de alto impacto. Para construir esos edificios de alto impacto se tenía que modificar el uso del suelo y para ello modificar el PODMET. Y cuando se modificó el PODMET, que sí lo modificó el gobierno municipal, fue que la comunidad indígena y también el colectivo metió amparo para no permitir que esto se hiciera. Entonces el gobierno municipal activamente ha estado apoyando los intereses inmobiliarios. Los apoya y a nosotros nos ignora. Sí, ahora que ganaron, porque el amparo del colectivo no se le dio curso, porque dijeron que no vivimos exactamente sobre el cerro, pero vivimos cerca y respiramos el aire, pero bueno, no se dio curso, pero sí se le dio al de la comunidad indígena. Ellos ganaron, pero ahora hay una revisión, recurso de revisión, y le está metiendo el gobierno municipal. Es inexplicable, porque nosotros somos sus ciudadanos, tendrían que estar a favor de la comunidad y de nosotros, y no, el gobierno municipal, siendo que la que estaba litigando era la desarrolladora, ahora se metió el gobierno municipal a meter recurso de amparo. Entonces, pues, no es que uno sea mal pensado, pero eso parece No, pero además usted me está diciendo que el PODMET lo modificaron, o sea, esa herramienta es estatal y pública y no es posible. No se pudo modificar debido al amparo, no se ha podido modificar debido a que la comunidad indígena ganó el amparo. Entonces, ¿el PODMET ahorita los protege a ustedes? No hay porque no lo ha podido modificar. Así es, no se ha podido modificar. Sí, por eso no se ha urbanizado, porque las desarrolladoras ya estaban ahí y de hecho poco a poco se están haciendo rellenos. Nosotros vemos, decían los señores, ahí había un arroyo y ahorita ya lo rellenaron de tierra. Están haciendo rellenos que parece que no traen logotipo, nada, pero llegan y están como aplanando espacios, pero eso está fuera de la ley. Yo me imagino que eso... ¿Estas empresas privadas tienen posesión de alguna parte del predio protegido de los 51 hectáreas? Me parece que sí, que era lo que le llamaban la unidad de gestión ambiental 16, sí puede ser urbanizada, que ahorita pues es todavía rústico. La comunidad indígena
decreta que siga siendo rústico, o porque si tienen propietarios, o si se edifica, que sean pues como granjas, como cosas como así de cosas muy baja densidad, que tengan que ver con toda el ambiente que hay en el cerro, porque no es sobre la cúspide del cerro, pero sí ya es en la parte de abajo, donde se pretendía hacer edificios de alto impacto, y que ahora la comunidad decreta que no, que pueden ser pues casas o cosas que tengan que ver con el ambiente rural, que todavía es el poquito que se conserva ahí. Digamos que de las 51 hectáreas y piquito que se están protegiendo, un porcentaje es de la comunidad indígena y otro porcentaje son pequeñas propiedades. Tiene diversas formas de propiedad, incluso hay las 8 hectáreas que se donaron al gobierno del estado. Sí, hay otras, más o menos, no sé, tal vez 20 hectáreas que son del gobierno municipal, y ahí el resto es privado, tiene propietarios que hacen sus casitas y que está bien. Los que son problemáticos son los fraccionamientos, claro, que quieren hacer torres. Muy densos, sí. Exactamente, y que además esa agua que viene del cerro, pues la van a contaminar en cuanto entre por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua que llega a Tonalá, que llega a los pozos, que tienen una cruz cada pozo? Pues va a llegar sucia, ya. En el mejor de los casos, porque también se la pueden acabar con tanta habitación, ¿no? Sí, pero eso ya no se va a hacer, afortunadamente. Eso ya quedó fuera a menos que violen la ley impunemente, pero no, ya no se va a hacer, precisamente gracias a este decreto que ha hecho la comunidad indígena. Ahora, sin embargo, el decreto que ustedes están planteando de zona de restauración ambiental es fundamental para ya confirmar todo. Es necesario porque la autoridad tradicional ya lo dijo, la autoridad tradicional manda, pero también pues la autoridad política, el gobierno estatal tiene que estar de acuerdo con eso mismo. Y es lo que está. Sobre todo para que tengan ustedes financiamiento y apoyo del Estado. Pues, ¿no? Pues para que haga su trabajo cada instancia gubernamental, ¿sí? Para que se restaure este espacio que es tan importante para toda la zona metropolitana. El Cerro de la Reina es una de las prominencias orográficas que rodean el área metropolitana de Guadalajara. Normalmente el mercado inmobiliario vende el paisaje desde las alturas como un plus que le significa mejores ingresos bajo la premisa del privilegio que da tener estos escenarios. Problemas similares a diferentes escalas suelen vivir otras montañas en torno a la ciudad. Sin duda, las ubicadas al poniente tienen la presión de un mercado de mayores ingresos. En ese sentido, la lucha pionera de los vecinos del Cerro del Tajo, que derivó en la primera área de restauración ambiental con legislación estatal de la historia de Jalisco, ha servido como modelo a luchas en zonas más populares, como hemos documentado en el caso de Tonalá. El gobierno del estado ya abrió la consulta para pasar de esa figura de transición a una área natural protegida más definitiva, como zona de protección de recursos naturales para el Tajo. Pero mientras el énfasis en el Cerro de la Reina es su valor cultural y patrimonial, el valor agregado de El Tajo es la prevención de riesgos aguas abajo, los cuales se detonan con la deforestación. Además de que su vecindad con el área federal Bosque La Primavera fortalece sus valores en términos estrictamente ambientales. El borde de la barranca de Oblatos y Huentitán hacia el norte, que en términos orográficos no es la montaña sino una depresión, coincide con los dos anteriores en términos de valor paisajístico y riqueza de biodiversidad. Allí también ha habido una lucha ciudadana importante frente a intereses inmobiliarios que no han podido ser frenados. Los casos de Iconia y de la Arena Guadalajara lo ilustran a la perfección. Pero es hacia el sur de la ciudad donde se ubica la mayor elevación del territorio, el famoso Cerro del Cuatro, zona de recarga de los manantiales de la cuenca del río San Juan de Dios y vieja zona de expansión de los asentamientos irregulares humanos en los que se palió la necesidad de vivienda desde los años 70 del siglo XX. Allí convergen hoy también intereses inmobiliarios de alto peso.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió hace una década una recomendación para poner en orden la zona, porque además de estar alterando su régimen hidrológico, al barrer con espacios abiertos, se reducen zonas de captación de contaminación y se ha documentado que es una cuenca atmosférica muy problemática. Más de 30 años de registros de emisiones demuestran que es el punto donde se estacionan los aires contaminados de casi toda la ciudad. La existencia de la estación Miravalle llevó al Ombudsperson estatal a pedir una política de creación de áreas verdes para reducir la exposición a contaminación para casi 300,000 habitantes. En ese contexto surgió la donación del gobierno de Tlaquepaque para el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. La resistencia vecinal a perder su única área verde importante llevó a investigadores de la Casa de Estudios a cuestionar el proyecto. El hoy es rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, estuvo el pasado mes de febrero para inaugurar parte del plantel y dar a conocer el compromiso universitario con un parque ejemplar y disponible para todas las comunidades aledañas. Siempre cuando inició este proyecto, el debate era si la universidad iba a venir a hacer un ecocidio, ¿no? Y bueno, pues tenemos en la universidad gente auténtica, ¿no? Investigadores auténticos. Entonces, desde el principio, cuando este terreno era la opción para poder construir el Cutlaquepaque, 55 hectáreas urbanas, ya no es fácil conseguirlas. Me puse a investigar y detecté que en este mismo predio había habido un universitario que frenó la construcción, se llama Eduardo Santana, ¿no? Y con su conocimiento Eduardo hacía críticas de cómo se debe cuidar el cerro, ¿no? Entonces me acuerdo que tuve que invitar a Sergio Graf y Eduardo Santana. En ese momento Sergio era secretario de Medio Ambiente y Eduardo un crítico investigador de la universidad que le frena proyectos a la universidad, como debe ser un buen académico, ¿no? Y me acuerdo que los invité a cenar y les dije, a ver, el único predio que hay es este. ¿Se puede hacer una restauración activa de este predio o realmente estaríamos haciendo un daño ecológico? Bueno, las condiciones que me puso Eduardo eran de un estudio milimétrico de cada centímetro de este terreno, ¿no? Yo creo que no hay un terreno más estudiado que estas 55 hectáreas, Eduardo. No sé si haya otro, pero este debe ser uno de los predios que tenemos centímetro a centímetro un estudio. Bueno, las condiciones que puso Eduardo para poder pensar que aquí se pudiera construir un solo ladrillo fueron inmensas. A lo mejor esperando que yo le dijera, no, ahí muere. Le dije, Eduardo, si te firmo todo eso, ¿nos ayudas? Si firman todo eso, les ayudo. Y a partir de ahí, Eduardo ha sido un incansable defensor y guardián, por eso me encantó que digan somos guardianes, porque la universidad viene a cuidar el Cerro del Cuato, viene a restaurarlo, no viene a dañarlo, a restaurarlo económicamente, socialmente, políticamente, ambientalmente. Y yo quiero decirles que el proyecto ahora, que tenemos un gran aliado, que el Sergio Graf está en la CONAFOR y que Eduardo sigue siendo un crítico investigador, hoy ya se está planteando que este sea uno de los bosques urbanos más importantes del estado y que sea el pulmón de Jalisco, y con CONAFOR, con Eduardo cuidando y con el esfuerzo que hace la universidad, le vamos a demostrar a todos los jaliscienses que la universidad vino a rescatar el Cerro del Cuatro, no a acabarse nada. Por eso, Eduardo, muchísimas gracias por ese trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, pero es normal que haya desconfianza, es normal que los vecinos desconfíen de que eso se cumpla, pero les vamos a demostrar cómo la universidad va a tener, la universidad es mucho más que un salón, un baño y un profesor. La universidad tiene impactos sociales altísimos. Respecto a ese compromiso, el director del Museo de Ciencias Ambientales, Eduardo Santana Castellón, ofrece detalles de cómo se generó la crítica al modelo tradicional de centros universitarios de la UDG y la enorme oportunidad que tiene la Casa de Estudios para demostrar un cambio a favor de la sociedad precaria que rodea la superficie de 55 hectáreas donada por Tlaquepaque. A fin de cuentas, también se busca que la totalidad del cerro sea ordenado, lo que implicará enfrentar intereses inmobiliarios de alto peso, incluso con empresas emparentadas con altos funcionarios del partido en el poder. El rector de la universidad dijo que había una serie de condiciones que habían pactado para sacar adelante el proyecto y planteó esta reconfiguración a raíz de las críticas que hiciste a lo que originalmente estaban planteando. ¿Qué tipo de condiciones son para saber qué es lo que nos espera con ese proyecto?
Sí, mira, primero hay que aclarar que no fue que yo me opuse solo a ese proyecto. Había todo un movimiento ciudadano entre conservacionistas o ecologistas y vecinos que se oponían al proyecto de la Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro. En parte porque como estaba planteado y las imágenes que habían, parecía que iba a haber edificios desde la parte baja del predio, son 55 hectáreas, hasta la parte alta del predio. Entonces había una afectación paisajística, pero también había una afectación ecológica desde el punto de vista del funcionamiento del bosque, de la comunidad boscosa que hay ahí. Entonces fueron muchos más personas que yo. Hubo, sí, una publicación, una columna de opinión que yo hice, que mencionaba que era como un regalo envenenado el donar el terreno sin tener las bases ecológicas, científicas y sociales también para poder hacer el desarrollo. Recuerdo que el rector general en aquel entonces, Marco Antonio Cortés Guardado, mencionó que habían dos universitarios, Miguel Magaña y Eduardo Santana, que se oponían al proyecto, además de esa oposición social que había. Ya después el rector nos invita a Sergio Graf y a mí a cenar y dice, bueno, yo ya leí tu columna, Eduardo, y veo, tú no dices que no se haga, nomás dice que no lo estamos haciendo bien, pues ¿qué tal si te comprometes a ayudarnos a que sí se haga bien para poderlo hacer? Y ahí pues puso financiamiento y un grupo de trabajo muy amplio, multidisciplinario, hicimos un diagnóstico ambiental hidrológico. Bueno, ¿qué era lo que criticaba la sociedad? No Eduardo Santana en específico, sino la sociedad. Primero, le preocupaba que generara mayor escurrimiento y que inundáramos las colonias aledañas. Segundo, le preocupaba que disminuyera la diversidad, que disminuyeran las áreas verdes y disminuyera la biodiversidad. Tercero, le preocupaba que no tuvieran acceso para recreación, ejercicio al predio y que la universidad excluyera a todos los ciudadanos ahí. Esos eran los tres principales. Habían otras cosas que podían tener que ver con contaminación atmosférica, etc. Entonces, pues en base a eso hicimos el estudio, modelamos y analizamos hidrológicamente y hidráulicamente el flujo y pudimos demostrar, hicimos los estudios de suelo y geología, que el agua se iba a infiltrar y que podíamos retenerla y que no bajaba a las colonias aledañas. De hecho, analizamos cuneta por cuneta, calle por calle, el flujo del agua para poder, sin lugar a dudas, decir que no iba a ocurrir. Aparte, planteamos de que podíamos traer agua de afuera de las colonias y meterla al predio, cosa que no solamente no lo íbamos a aumentar, sino que ayudábamos a disminuir el agua que causaba inundaciones. Segundo, se hizo una zonificación haciendo solepamiento de diferentes mapas geológicos, compactación, biodiversidad, perturbación. Se analizó cuál era el área mejor conservada, porque hay que decir esto, el Cerro del Cuatro está totalmente, prácticamente devastado. Hay áreas que más o menos mantienen arbolados y esas se pusieron en área de protección y el hecho es que se zonificó que en la parte baja, pegada a donde están las colonias, que ahí estuvieran las instalaciones educativas en las 10 hectáreas que están abajo. Cosa que quedaban en esencia 45 hectáreas para arriba, que en realidad la universidad no iba a modificar, a excepción de manejo que haya que hacer. Y la universidad también planteó que junto con el ayuntamiento y el gobierno del estado, pues ayudar a manejar la parte alta para control de ganadería, control de incendios y control de erosión y de degradación. Entonces, con la reforestación, la rehabilitación, la limitación del área, también que no se construyera un camino a través de una vialidad que más bien es para desarrollo inmobiliario, no es para manejo del área, que esa no se construyera y eso también se presentó ante el IMEPLAN y el IMEPLAN le dio la razón a la universidad que no se necesita urbanísticamente. Así que en esencia son compromisos no con Eduardo Santana ni con el grupo de ecologistas, sino con los vecinos de que no se les va a inundar, que se mantiene una gran superficie de área verde, que aumenta la biodiversidad
y que no se van a excluir de la zona. Una ciudad exitosa está llena de conflictos y oportunidades. Esa sería una visión positiva de lo que está sucediendo en las fronteras del área metropolitana de Guadalajara. Lo cierto es que si no se establece con claridad el interés y la prioridad de lo público sobre los negocios privados, la oportunidad de prosperidad terminará de forma irreversible en fracaso. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.